de Gestión para la Protección Ambiental, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República. Escucharemos en primer término la intervención del licenciado Eduardo Sánchez. Muchas gracias. Muy buenos días. Tras el derrame de sulfato de cobre provocado por la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México en agosto pasado, la intervención de la autoridad federal ha permitido restaurar el abasto normal de agua sin riesgo para los habitantes de la zona aledaña a los ríos Sonora y Bacanuchi. Bajo la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, diversas instancias del Gobierno de la República cumplieron con su responsabilidad principal para proteger a la población afectada, contener los daños medioambientales y obligar a la empresa responsable a reparar los perjuicios que causó. La primera etapa de este trabajo concluyó exitosamente. Se indemnizó a las personas, a los campesinos y comercios afectados y se dio por terminada la fase de contingencia. El agua de los arroyos, ríos y pozos contaminados hoy es apta para el consumo humano y la vida de las poblaciones cercanas ha vuelto a la normalidad. Ahora iniciará la segunda fase de remediación ambiental con base en el plan autorizado por la Semarnat, que se ejecuta con cargo al Fideicomiso Río Sonora, constituido inicialmente con 2,000 millones de pesos aportados por Grupo México por orden de la autoridad ambiental. Le solicito atentamente al señor secretario, don Juan José Guerra Abud, dé cuenta de las acciones desarrolladas hasta ahora y de la próxima aplicación del plan de remediación. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Quiero reiterar el agradecimiento al subsecretario Rodolfo Lassi, al subsecretario Rafael Paquiano, que nos acompañan aquí en el podio, pero también quiero hacer notar la presencia del subsecretario Cuauhtémoc Ochoa, del procurador titular de la Profepa, doctor Guillermo Haro, del titular de la COFEPRIS, Miquel Arriola, y también nos acompaña César Lagarda, quien es el delegado de la CONAGUA en el estado de Sonora. Efectivamente, como Eduardo se los acaba de informar, estamos entrando en la segunda etapa del proceso que se está dando en el río Sonora, que es precisamente la remediación ambiental. Traemos una presentación que quiero dar algunos datos, algún antecedente de lo que sucedió y finalmente comentarles que esta presentación está en nuestra página de internet por si alguno posteriormente la quiere revisar o analizar. La que sigue, sí, por favor. Cronológicamente, el 6 de agosto se dio este derrame de 40,000 metros cúbicos de una solución acidulada de cobre. El derrame, como todos ustedes lo saben y se informó oportunamente, alcanzó el arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora, que a su vez alimenta la presa El Molinito. Esto ocasionó una inmediata reacción de la autoridad. Se cerraron 322 pozos y norias a 500 metros a cada lado en el margen de los ríos. Hubo reacción inmediata, particularmente teniendo como prioridad número uno atender la seguridad y la salud de la población. Posteriormente se empezaron a realizar algunas actividades para reactivar todos los aspectos económicos y estamos entrando en la etapa de remediación sobre la cual les quiero informar en este momento. En base a esta cronología que les estamos presentando, ustedes saben que entre el 12 y 15 de septiembre, el señor presidente de la República ordenó la creación de una comisión presidencial que fue encabezada por la Semarnat a través del subsecretario Rodolfo Lassi. Estaba participando también la COFEPRIS, estaba participando la SAGARPA, estuvo participando la Profepa, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. A los 2 días de que fue creada este grupo de trabajo instruido por el señor presidente de la República, se empezaron a dar los primeros apoyos, primero desde luego en el sector salud, después en el sector agropecuario, comercio e industria y todo lo relacionado también con el agua. El 14 de noviembre, como seguramente ustedes se enteraron, el secretario del Trabajo informó que esa etapa de emergencia había concluido y que en este momento empezaríamos
a atacar y atender la remediación ambiental. Quiero decir que el pasado 12 de enero el subsecretario Lassi, junto con los compañeros que integran esta comisión presidencial, instalaron una nueva mesa de trabajo para recibir las opiniones o las peticiones de algunos habitantes de la zona que habían considerado que no habían sido atendidos en el apoyo que ellos ameritaban, y nosotros esperemos que el próximo 15 de febrero se le dé estos pagos a la población y de esta manera queda totalmente atendido los requerimientos sociales derivado de este derrame. Quiero hacer notar que en todo momento esta comisión ha estado abierta. Nuestros delegados del sector y de las otras dependencias han estado abiertos para escuchar cualquier requerimiento, cualquier solicitud que la población o algún núcleo en particular tuviera sobre la necesidad de que se cubriera algún daño que hubieran sufrido. Finalmente, el 27 de noviembre, la empresa presentó a la Semarnat la primer propuesta de programa de remediación, la que sigue. Parte de los beneficios que se otorgaron en la primera etapa se muestran en esta gráfica. Son 7 los municipios y la comunidad de Topahue. En total se entregaron en cheques directamente a la población 483 millones de pesos, pero adicionalmente esta población se vio beneficiada con otro tipo de apoyos, como son tinacos, diversos apoyos que estuvieron recibiendo, para sumar en total 768 millones de pesos. Un cálculo que se hizo internamente en la Semarnat. Es importante decir que estos 768 millones de pesos que se entregaron a la población en un periodo de septiembre a diciembre representa en números redondos 10% del PIB per cápita que se recibe en esta zona del río Sonora. Es sin duda una manera que yo creo que permite haber resarcido todos los daños que la población pudo haber tenido. La que sigue, por favor. Esta gráfica nos muestra qué tipo de apoyos se han estado dando. En total se van a instalar 11,000 tinacos, de los cuales ya se instalaron 8,900, casi 9,000, y el resto están en ese proceso de instalación. No solamente es darle los tinacos a la población, adicionalmente se está haciendo la instalación a través de unas torretas metálicas que se diseñaron especialmente para el caso y que sin duda le va a permitir a toda esta población contar ya con un tinaco, una reserva de agua en sus habitaciones, en su casa habitación, que anteriormente no tenían. Adicionalmente, para temas agropecuarios, fueron 7,921 cheques que se entregaron, en unidades económicas 3,022 y 35 de salud, el monitoreo que de manera particular la COFEPRIS ha venido realizando. Quiero hacer notar que según datos del INEGI, en esta zona habitan 22,878 personas, pero en total, en el periodo, se otorgaron 27,522 apoyos. 27,522 apoyos que fueron entregados a 22,878 personas. Esto significa que dependiendo la actividad de cada persona, hubo algunos que recibieron pues más de un apoyo porque sintieron que por sus diversas actividades tuvieron 2 tipos de afectaciones. Entramos, la siguiente por favor, y ahora sí entramos de lleno a lo que va a ser la segunda etapa, o sea, la remediación ambiental del sitio, y como lo señalé, el 27 de noviembre la empresa le presentó a Semarnat una propuesta de remediación. La Semarnat le pidió al Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos apoyara en la revisión de esta propuesta y conjuntamente se acordó solicitarle a la empresa más información que nos hacía falta, y dadas las características geológicas, fisiográficas y ecológicas de la cuenca hidrológica del río Sonora, se clasificaron 5 distintas zonas que guardan más o menos características homogéneas. Por eso se pidió que los planes de remediación se llevaran a cabo considerando estas 5 zonas de toda esta cuenca. Las zonas, la que sigue por favor, las zonas se pueden ver en este mapa. La zona 1 es 30 kilómetros, que nos da en dónde se originó el derrame, o sea, en la empresa.
hasta el kilómetro 30. La segunda zona es del 30 al 140, son 110 kilómetros. La siguiente, la zona 3, de 140 a 180 kilómetros, y así sucesivamente como se marca en el mapa que estamos aquí presentándoles. Les quiero hacer notar que hoy estamos presentando a ustedes las acciones que se van a llevar a cabo en la zona número 1, la que sigue, por favor, que consiste en lo siguiente. La zona número 1 es un área donde hay que remediar 28,183 metros cuadrados, esto es casi 3 hectáreas que están distribuidas en 14 polígonos de trabajo, con un volumen de suelos a remover de 2,818 metros cúbicos. Les quiero hacer notar que se hicieron muestreos en 38 puntos, pero en total en esta primer zona se sacaron 218 muestras en toda la zona para ver la caracterización de la misma. La empresa tendrá que llevar a cabo en estas acciones de remediación la remoción de suelos contaminados y enviarlos a un sitio de disposición final que deberá ser un sitio autorizado por la propia Semarnat. Temporalmente van a estar ubicando estos residuos en un espacio dentro de sus instalaciones. Esta remoción se tiene que hacer en presencia de la Profepa, quien tendrá permanencia permanente para garantizar que el saneamiento se haga de la manera más adecuada, y finalmente se le entregarán a la Subsecretaría de Gestión cuál fue el reporte de estos trabajos. Estimamos que esto se va a llevar a cabo en 8 semanas y lo que queremos hacer notar es que en los próximos días nos van a presentar el programa de remediación de la zona 2, 3, 4 y 5, pero esto lo que implica, no implica que esa remediación se vaya a hacer hasta que terminemos con la zona 1. En cuanto esto se vaya autorizando, se podrá ir trabajando en paralelo, y desde luego no se va a liberar a la empresa de esta responsabilidad hasta en tanto haya cumplido con la remediación de todas las zonas. Se hace una prueba al material que se conoce como la prueba CRETIP, que hay que revisar si los materiales son corrosivos, son reactivos, son explosivos, son tóxicos, son inflamables o son biológicamente infecciosos. Esta prueba se tiene que hacer a todos los materiales y en función a eso se determina el destino que se le va a dar. Quiero señalar, la que sigue, por favor, quiero señalar que Conagua, desde el inicio, tanto Conagua como COFEPRIS, sin duda 2 instituciones del Gobierno de la República y de todos los mexicanos que cumplieron un papel fundamental en la superación de esta crisis, han estado realizando una serie de acciones adicionales, unas que ya se realizaron, y otras adicionales que tendrán que realizar. En primer lugar, les quiero señalar que con cargo al fideicomiso se están perforando, equipando y conectando un total de 18 nuevos pozos. De estos 18 nuevos pozos, 12 ya están en operación y 6 están en proceso de ser equipados. Hago notar que adicionalmente a estos 18 pozos se perforaron otros 6 pozos que, por las características del subsuelo, aún estando muy retirados de la zona de influencia del río o de la zona de influencia del derrame que se dio, se detectó que tenían algún tipo de materiales que podrían no ser aptos para su consumo o para su uso, y por esta razón estos 6 pozos se desecharon. Hay que estar conscientes que esta zona del río Sonora es una zona donde hay en el subsuelo, así es su formación geológica, una gran presencia de diversos tipos de metales. Por eso se hizo una muy detallada revisión por parte de la Conagua y por parte de COFEPRIS, y estos 6 pozos se desecharon. Adicionalmente, se van a construir 37 plantas potabilizadoras para garantizar que en todo momento la protección de la población. Se construirán 3 represos, uno de estos represos es de emergencia y se estarán limpiando todos los sedimentos. Y finalmente comentarles que la Conagua va, independientemente de las acciones que hace la COFEPRIS, va a estar monitoreando de manera permanente durante 5 años las aguas superficiales y las aguas subterráneas en todos los pozos, tanto los 34 actuales que se cuentan como los 18 pozos nuevos. Es importante hacerles notar a ustedes que los especialistas nos dicen que cuando se dan este tipo de derrames,
pudiera el pozo tener cierto comportamiento errático. Por eso le estamos dando un monitoreo permanente durante 5 años. Si se diera el caso que alguno de estos pozos se incrementa fuera de la norma, algunos de los metales o algunos de los productos que pudieran siquiera representar un peligro para la población, inmediatamente tanto Conagua como la COFEPRIS procederán a cerrar estos pozos y desde luego mantener informada a la población. O sea, que quede perfectamente claro, actualmente todos los pozos que están trabajando, por los datos que nos da la COFEPRIS y lo que nos da la Conagua, están dentro de las normas que tenemos establecidas en el país. Y para garantizar que el uso que le da la población a esta agua permanentemente esté dentro de las normas, se va a realizar un monitoreo permanente durante los próximos 5 años. Cada 15 días la Conagua estará muestreando todos estos pozos, tanto los 34 actuales como los 18 pozos nuevos. Y finalmente comentarles a todos ustedes algunas de las acciones que está llevando a cabo la COFEPRIS. Le agradezco al comisionado que nos haya acompañado en todo momento en lo que sucedió. Es que ellos han decidido que en el primer trimestre del 2015, la que sigue por favor, ¿no? Que en el primer trimestre del 2015 entre en operación una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental del río Sonora, que será financiada por el fideicomiso y que llevará a cabo, entre otras tareas, la atención médica especializada a la población y canalización de los pacientes, los muestreos epidemiológicos durante 15 años, el control de los vectores de la salud de la población y finalmente estarán implementando un centro de mando con operaciones en cabeceras municipales que se señalan ahí, Arizpe, Banamichi, Huempac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiácora y Ures. Esto es básicamente lo que queríamos comentar con todos ustedes, decirles que para el gobierno, la administración del presidente Peña Nieto, cuando se dio este lamentable accidente, la prioridad número 1 fue garantizar la seguridad de la población, sin duda la preocupación prioritaria para todos. Y una vez que se pudo superar esta emergencia de seguridad para la población, como lo anunció en su momento el secretario del Trabajo, inmediatamente fue también reactivar todo lo que son la actividad económica de la zona y hoy estamos entrando en lo que vendría siendo la segunda etapa, garantizar la remediación ambiental para que este cauce de este río recupere el estatus que tenía antes, insisto, de este lamentable accidente. Lalo, es lo que tengo que decir. Tú Muchas gracias, concluyes. secretario. La firme y oportuna intervención del Gobierno de la República ha permitido que los campesinos y los comerciantes de la zona hayan vuelto a desarrollar sus actividades productivas con normalidad. Los habitantes de los 8 municipios afectados pueden utilizar agua con la misma tranquilidad con la que lo hacían antes del derrame. Para atender la fase de contingencia, se han invertido ya 768 millones de los más de 1,000 autorizados, lo que ha implicado una inyección de recursos 10 veces mayor al Producto Interno Bruto de la región. Este dinero provino del Fideicomiso Río Sonora, constituido por la empresa que provocó el derrame tóxico, lo que acredita la aplicación eficaz de la ley. Con base en el plan de remediación, revisado por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y autorizado por la Semarnat, a partir de hoy inician los trabajos, como lo ha señalado ya el secretario Guerra Bud, para reparar los daños en los 276 kilómetros de los ríos afectados. Al mismo tiempo que se trabaja para el saneamiento ambiental, los servicios de salud que el Gobierno de la República dispuso desde el inicio de la contingencia continuarán en vigilancia permanente para atender a quien lo necesite. La prioridad del Gobierno de la República ha sido proteger a los ciudadanos de aquella zona. Para garantizar que la remediación sea total, se han dispuesto los mecanismos legales que contemplan que la autoridad federal realice monitoreos ambientales y de salud, como también lo señaló ya el secretario Guerra, por los próximos 15 años. De este modo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asegura que se lleve a cabo una reparación efectiva y total de los daños ambientales
y materiales suplido por las comunidades afectadas. Este es un ejercicio más en el que la aplicación del Estado de Derecho es absolutamente irrestricto. Por su atención, muchas gracias. 5 personas han solicitado el uso de la palabra para formular alguna pregunta. Antes de dar paso a ellas, quiero agradecerle al licenciado Armando Quintero, director general de Comunicación Social, de la realización de esta conferencia de prensa. La primera pregunta a cargo de Emilio Godoy, de la agencia IPS. Emilio Godoy, de la agencia IPS. Buenos días. Estas preguntas están formuladas para el secretario, incluyendo otros temas ambientales que se relacionan indirectamente con este. En el caso del derrame, se concluye que hay suelo contaminado y sedimentos en la zona. ¿Qué efectos está provocando esa presencia de lo que ustedes han comprobado? No es realista pensar que esos materiales son inocuos para la fauna, para la vegetación, para los animales de la zona, incluso para la misma gente. Y segunda pregunta, ¿lo que queda del fideicomiso va a alcanzar para sufragar todas estas actividades que empiezan hoy? Y si se prevé a asumirlo. Y luego preguntas que indirectamente tienen que ver con esto. Quisiera que nos explique por qué votó en contra de investigar a Canadá en la Comisión Ambiental para América del Norte sobre contaminación hídrica por explotación de arenas bituminosas. Ya el Consejo de la SEC se ha demorado en emitir la resolución, se ha pasado del límite establecido. Y dos, ¿cómo era el gobierno para impedir sanciones de México por no proteger a la tortuga caguama? El gobierno ya propuso un área de refugio, pero no tiene un plan de manejo, no hay metas, no se conocen otras acciones que evidentemente preocupa a los ambientalistas por todo lo que ocurrió con la tortuga en los años recientes. Muchas gracias. Gracias, Emilio, por tus preguntas. Antes quiero aclarar, me comenta Rodolfo que al hacer durante la presentación yo comenté que los recursos que se han derramado representaban el 10% del PIB, perdón, corrijo, no es el 10%, es 10 veces el PIB de septiembre a diciembre. Hago esa corrección, ofrezco disculpas por el error que cometí. Te comento el fideicomiso, Emilio, primero, los 2,000 millones de pesos se tomaron como un monto de referencia, lo que está debidamente pactado y así está aceptado por la empresa, es que estos temas, este monto de referencia, si sobra dinero, pues bueno, se le reembolsará a la empresa, pero si hace falta una mayor aportación, la empresa se ha comprometido a realizar esta aportación. Están ahorita precisamente en ese proceso de ejercer el gasto de lo que sería la remediación y, insisto, lo que sea necesario aportar, se estará aportando por parte de la empresa. Ese es el compromiso que se ha asumido y así está acordado con ellos. Sobre los materiales que están ahí en sedimento, sin duda hay la posibilidad de que generen algún problema, por eso es que estamos urgiendo a la remediación inmediata de esta zona. Está permanentemente COFEPRIS monitoreando las características de la salud de la población para que en caso que pudiera presentarse algún problema, pues inmediatamente estar atendiendo a la población. Por eso, esa es la urgencia que tenemos, poder recoger todos esos sedimentos que quedan aún en alguna parte del lecho del río. Lo que sí quiero hacer notar que se considera que la parte donde pudiera estar mayormente afectada es la zona 1, por eso era la gran urgencia de atender esta zona en donde afortunadamente no hay población, pero se está ya atendiendo. Sobre el tema de los votos en la CCA, yo lo que quiero decir es que ahí quien está votando es el JPAC, es el grupo de empresarios que nos representan en esa comisión y ellos toman esa decisión. Nosotros, el gobierno federal, está en contacto con ellos, pero finalmente ellos son quienes toman su decisión en qué sentido
votar por uno o cualquier otra propuesta que se hace en el JPAC. Y sobre el tema de la tortuga, sin duda es un tema que se está atendiendo. Ayer estuve con el señor gobernador de Baja California, con Marcos Covarrubias, estuvo también el comisionado de Pesca, precisamente atendiendo las medidas que estamos tomando para atender lo que se dio, el problema que se ha dado con las tortugas en esa zona de Baja California. Lo que sí te puedo decir es que el año pasado, en el 2014, solamente se detectaron 140 tortugas que llegaron ahí, que se identificaron por muerte. No te puedo precisar que sea por la pesca, eso los científicos o el grupo de trabajo que está elaborando en esto no ha precisado cuáles son las causas de las muertes de las tortugas, pero que sí es una reducción dramática o muy importante. En años anteriores se tenían decesos de más de 1,000 individuos y hoy bajó a 140. Desde luego, una tortuga que se afecte nos afecta a todos nosotros y debemos estar tomando las medidas para impedir que eso suceda. Pero ayer nos reunimos, desayuné con el señor gobernador, con todos, una buena parte de su equipo de trabajo, con el subsecretario Paquiano y con el comisionado de CONAPESCA para las medidas que están siguiendo. Gracias, Emilio. Evelyn Cervantes, de Reforma. Evelyn. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarle al secretario o al subsecretario si nos pueden aclarar cuál es la situación hídrica que se enfrenta actualmente en la zona, es decir, por qué todavía hay la necesidad de llevar tinacos estos pozos si ya están aptos para abastecer